Buenos días a todos. Bienvenidos a esta. La semana pasada dije que era la última de la semana pasada, pero no, esta es la última sesión de ORH de este año 2024. Intenso como pocos y terminamos con una sesión pues también intensa como pocas o como muchas de las que hemos tenido. Culminamos también el ciclo que hemos dedicado, acompañados por AON, a la transparencia retributiva, que como en su día comentamos, pues es como una enmienda a la totalidad de la función de recursos humanos porque implica tantas cosas en tantos ámbitos. Lo que hemos querido es repasarla en distintos procesos y en esta última sesión lo que vamos es abordar la relación de la Directiva de Transparencia con otras normativas europeas y locales ya existentes. Quiero presentaros a las personas que me acompañan, agradecerles a ellas el tiempo que nos van a dedicar, la confianza que han tenido desde su compañía, desde AON, en la realización de este ciclo y el conocimiento intenso, como os decía, que nos van a compartir en esta sesión. Me acompañan, por un lado, Julia Ojeda, ella es Manager Rewards and Performance de esta compañía. Bienvenida, Julia, Gracias, un placer. placer. Gracias por estar aquí. Arantxa Odriozola es directora de Rewards and Performance. Lo mismo te digo, Arantxa, un placer de verdad. Igualmente, gracias, Maite. Mm. Y Jorge Raiz, director de Talent Solutions, que Buenas tardes ya o buenos días, Maite. Encantado de estar aquí y de formamos cerrar equipo este ya. ciclo, de que podamos ser los que cierren el ciclo antes de las Formamos, Navidades. formamos, Ujú. formamos equipo. Y a todos los que os estáis conectando, que sois muchos, tenemos muchos inscritos, os recuerdo pues lo que hacemos habitualmente en nuestras sesiones. Si tenéis que salir en algún momento determinado, no os preocupéis porque os compartiremos el vídeo completo de la misma, una noticia resumen y los materiales que además compartan también los ponentes. Podréis hacer, y de hecho os invito a ello, vuestras preguntas, comentarios o reflexiones a través de la opción preguntas y respuestas, que la tenéis aquí abajo, en vuestro menú de abajo, incluso también a través del chat. Yo estaré pendiente de ambos. Es más fácil gestionar a través de preguntas y respuestas, pero si a vosotros es más cómodo el chat, yo estoy a vuestra disposición. Y ahora sí, te cedo la palabra y la pantalla, Jorge. Perfecto, pues muchas gracias. Estoy empezando a compartir, entiendo que ya veis mi pantalla, voy a ponerla en pantalla completa. Dame un segundo. Mm. Vale, y ahora un segundo paso. Ujú. Vale, perfecto. Se ve la pantalla completa, ¿no? Se ve todo bien. Sí, Sí, perfecto. Perfecto, pues nada, pues arrancamos. Lo primero, muchas gracias a ORH por darnos la oportunidad bueno, cerrar este ciclo de cuatro sesiones que hemos ido haciendo desde verano hasta ahora. Hoy concluye con una parte quizá la parte más compleja, que es transposición de la directiva, el encaje legislativo de la directiva. Lo que vamos a hacer es vincularla con otras normativas que hay a nivel europeo, vincularla con la situación actual, es decir, lo que opina el mercado sobre lo que está pasando vinculado con la directiva y sobre todo, bueno, analizar también qué está pasando en el mundo con otras normativas, ¿no? Si nos vamos bueno, esto lo acabas de presentar tú, pero vamos, más que nada que nos tengáis, bueno, localizados a cada uno una vez que recibáis el documento de presentación. Lo que decía, vamos a hacer primero un análisis de cómo es el entorno europeo y global, primero global y luego europeo, en cuanto a legislación de igualdad, ¿vale? De igualdad barra transparencia. Después os haré bueno, el primer país que ha hecho la transposición ha sido Suecia, por lo tanto también os mostraremos un poco por dónde van las cosas, básicamente. Y luego lo que decía, la interrelación de la directiva con otras normas. Principalmente nos vamos a centrar, aunque haremos mención a la directiva de salarios mínimos, nos centraremos en el CSRD, la parte de la directiva de sostenibilidad, que es como se conoce. Y luego también lo que decíamos, qué están haciendo las empresas, es decir, punto de situación, cómo se está moviendo el mercado y cuál es el punto de situación existente en este momento, ¿no? Aunque luego también podremos opinar nosotros desde el punto de vista de estar trabajando en el día a día con muchas empresas y deciros también cómo lo vemos al margen de lo que pueda estar dándonos una encuesta, ¿no? Si hablamos del movimiento global, estamos hablando de algo que no solamente pasa en Europa, es algo que pasa a nivel internacional. La OCDE, los 38 países de la OCDE ya están implementando esas herramientas de transparencia, con lo cual vemos que es algo que está, digamos, alineado con otros esquemas o normativas de transparencia que se están divulgando a nivel internacional. Si analizamos, por ejemplo, en Estados Unidos, pues sí que dependiendo del país, ¿vale? Con lo cual, del país, perdón, del Estado,
tenemos diferentes normas, pero si vemos estados como, pues no sé, la parte de Nueva York o la parte de California o diferentes estados que están aplicando diferentes normas vinculadas con la transparencia, ¿no? Al final, eh, fijaos dentro de la encuesta que nosotros hicimos, que luego haremos mención a la misma, pero casi la mitad de los participantes identificaron la equidad salarial como una de las iniciativas clave de talento. Y luego fijaos también que muchas empresas en Estados Unidos, dependiendo de un poco de dónde se muevan, en qué ámbito geográfico se muevan, pero aunque su estado no esté implementando una normativa de transparencia o igualdad, están también tratando de adaptar sus estándares de igualdad con los de otros estados, incluso con lo que estamos diciendo a nivel global, con los países de la OCDE. Tenemos esquemas o, bueno, pues normativas de transparencia en Oriente Medio, lo tenemos en Singapur también, lo tenemos en Israel, lo tenemos, es decir, muchos países ya están lanzando sus propias iniciativas de transparencia y esto es algo que nos tiene que hacer pensar en que al final la directiva tiene yo digo que tiene un triple objetivo, ¿no? Un primer objetivo es, lógicamente, aunar criterio con los diferentes estados miembros. Un segundo criterio es seguir, dar respuesta a una demanda social, una demanda que es global, que es mundial. Esa demanda social de transparencia se produce a nivel global. Y un tercer objetivo, el más importante, os diría que es reducir las brechas. Es decir, todo esto persigue la reducción de las brechas salariales entre mujeres y hombres, ¿no? Si nos vamos a Europa, vamos a hacer un poco de zoom en Europa, lo que tenemos o hemos tenido hasta ahora, porque la directiva fue publicada en junio del año 2023, ¿vale? Es decir, el año pasado, todavía podemos decir el año pasado, y da 3 años de plazo para la transposición a los Estados miembros. Lo que se veía en Europa hasta ese momento es una disparidad de criterio enorme. Digamos que una empresa que trabaje en 5, 6, 7 países dentro de la Unión Europea tiene un problema de ver cómo dar respuesta a diferentes normas. Al final todos tienen el objetivo final de reducir las brechas, pero os aseguro que el registro retributivo que nos hemos acostumbrado a trabajar en España o la auditoría salarial que trabajamos en España no tiene nada que ver con el informe de Francia ni con el informe de Portugal. Es decir, aquí son informes muy heterogéneos, distintos, con diferentes requerimientos por cada país y lo que vemos también son los umbrales. Es decir, tenemos países como Francia, España, Irlanda, Italia, en general se ha puesto como un umbral de 50 empleados para tener que generar informes de igualdad. Luego, Alemania es más laxa en este sentido. Alemania estamos hablando de que empresas de 200 empleados tendrán que comunicar, es decir, los empleados pueden solicitar información sobre la estructura salarial y luego a partir de 500 tienen que proporcionar determinados datos salariales, ¿no? Pero realmente, Alemania, por cierto, fue uno de los 2 Estados miembros, esto ya lo he dicho en alguna ocasión, que se abstuvieron con la directiva, ¿no? Fijaos también aquí, es importante conocer me voy a centrar en 2 países. Primero en el Reino Unido. Veis que pongo aquí Suecia también sombreada, o ponemos Suecia sombreado porque es el primer Estado miembro que se ha lanzado con la transposición de la directiva. Y ahora haremos también un poco de foco ahí. Permitidme que me centre primero también en el Reino Unido. El Reino Unido fue inicialmente un punto de atención por la Unión Europea y de hecho gran parte de los artículos que tiene la Directiva de Transparencia Europea están inspirados en normativa británica previa, ¿no? Estamos hablando de un país que inicialmente fueron los primeros en el Reino Unido, en el primer sitio donde se vio que había multas y sanciones bastante cuantiosas por temas de desigualdades salariales entre hombres y mujeres, si eran demostradas ante un tribunal. Primer país también donde esas sanciones no solamente, digamos, retribuían el lucro cesante de la persona que había estado siendo discriminada durante años, sino que también retribuían hacían dentro de lo que es la indemnización el pago de los daños morales, con lo cual os podéis imaginar que las cantidades en ocasiones se han ido por encima del 1.000.000 de libras, ¿no? En algunas sanciones, ¿no? Eso ha sido bastante sonado en el mercado. Al final lo que tenemos ahora mismo es con la elección de Keir Starmer en el Partido Laborista, estamos hablando de que va a haber una nueva futura regulación. Se introduce un organismo de regulación para acelerar todo lo que sería
esa resolución de problemas de igualdad que pueden existir en las compañías británicas. También se va a poner coto a la subcontratación para evitar desigualdades también con empresas que estén subcontratando. Y luego hay un aspecto muy interesante que es la introducción de la nueva ley de igualdad racial. Esto en España sería impensable porque básicamente no podemos recoger por confidencialidad y protección de datos datos sobre origen étnico, pero en el Reino Unido sí se puede y van también a lanzar ese tipo de informes vinculados con la equidad salarial por origen étnico, ¿vale? Con lo cual es un aspecto, yo creo, bastante innovador y no descartemos que esto en el futuro, no sé si próximo o lejano, será más bien lejano seguramente, pues puede haber también alguna normativa europea vinculada con el origen étnico y evitar brechas en este sentido. La propia directiva habla también de discriminación por origen étnico. La directiva habla de mujeres gitanas, por ejemplo. Lo que pasa es que no podemos recoger ese dato. Otra cosa es que un colectivo X dentro de nuestra empresa se agrupe o se asocie para, impulsada por el organismo regulador correspondiente, pueda presentar una demanda, una denuncia colectiva en base a una posible discriminación que no estemos recogiendo porque no podemos recogerla. Por lo tanto, tenemos que tener un poco también una visión, como dice la directiva interseccional, de lo que es la brecha salarial, ¿vale? No me centro mucho más en el Reino Unido, simplemente comentar que es posible que el Reino Unido tenga alguna, bueno, siga el ejemplo de Europa y Estados Unidos en materia de transparencia. De hecho, ya hay técnicos británicos y políticos británicos que han visitado Estados Unidos y Europa, la Unión Europea, la Comisión Europea, para analizar cómo se está implementando la directiva de transparencia, ¿vale? Os hablaba de Suecia. Suecia, primer país de la Unión Europea que se lanza con la transposición. Y bueno, pues como ponemos aquí, 388 páginas de transposición. Tiene aproximadamente, si cogemos la directiva, eh, la verdad es que el resumen está en lo que os voy a contar ahora mismo, ¿vale? Es decir, fijaos que la directiva habla de un umbral de 100 empleados para ser obligatoria la aplicación de lo que indica la directiva. Aquí estamos hablando que empresas con más de 10 empleados deben realizar un análisis anual de la igualdad salarial. Es decir, no solamente lo rebajan a los 50, al umbral de 50 que vemos en la mayoría de los países europeos, también estamos hablando de un umbral de 10, ¿vale? También multas de un máximo de 45.000 euros, que dependiendo de la empresa puede ser más o menos relevante. Eh, También supervisarán los modelos, la evolución de los instrumentos analíticos para la valoración de puestos. Esto quiere decir que si no existen en el mercado modelos analíticos de valoración de puestos válidos para las empresas, harán que esos modelos existan. Eh, Permitidme una cierta, bueno, escepticismo con este tema, teniendo en cuenta la experiencia de la herramienta de valoración que tenemos en España a raíz de lo que lanzó el Ministerio. Realmente hay muy pocas empresas aquí utilizando esta herramienta. La han utilizado algunas por requerimientos de la parte social, pero no es una herramienta que nos dé la funcionalidad, las capacidades que tiene una herramienta de mercado, ¿vale? De totalidad, adecuación. Es decir, todo lo que te está diciendo una herramienta, lo que tiene una herramienta de mercado, digamos que la del Ministerio tiene, bueno, adolece de determinados temas que no sirven para poder valorar bien toda una estructura, ¿no? También importante, los representantes sindicales podrán influir en la elección del método de valoración. Esto lo dice Suecia. Entiendo que sucederá lo mismo en España, ¿vale? Y luego el Equality Ombudsman, que es el defensor del pueblo allí, es el que se va a encargar de todo lo que será la dinamización, el fomento, el apoyo a las posibles denuncias, el seguimiento. Esto sería, aquí en España seguramente sea la Oficina Española de Lucha contra la Discriminación, que ya está creada, depende de la Inspección de Trabajo. Más temas de Suecia. Bueno, al final los empresarios, esto hasta aquí nada de nuevo, facilitar información sobre el salario medio desglosado por sexos de los otros empleados que realicen un trabajo igual o equivalente. Fijaos que la directiva inicialmente habla de brechas, proporcionar información de brechas. Aquí se está hablando ya de salario medio, ¿vale? También la directiva te dice de brechas, pero si existe una brecha del 5% o más, al trabajarlo con la parte social, tenemos ya que entrar en salarios medios por niveles. Por lo tanto, de alguna manera ya hay una parte de la organización vinculada con la representación legal de los trabajadores que ahí, bueno, seguramente también tengan acceso a esta información, ¿vale? Bueno, se puede recurrir a 4 análisis de igualdad salarial más recientes realizados, es decir, podemos vincular, habla de histórico, ¿vale? Por lo tanto, también es algo que tendremos que guardar y sobre todo demostrar
la evolución histórica en la reducción de brechas, ¿vale? Digamos que un informe estático de un año nos dice mucho, pero nos dice mucho más informes en el pasado de cómo evoluciona la brecha de manera positiva, si ha evolucionado de forma positiva. Y luego, bueno, también, lógicamente, el tema de la web, un sitio web financiado por el gobierno. Esto ya existe en el Reino Unido, existirá en España, me imagino que vinculado a Eurostat y al INE, pero también supongo que también publicarán en frío, las brechas que puedan existir dentro de cualquier compañía de más de 100 empleados, según lo que dice la directiva. Por lo tanto, estemos preparados para que esos informes, pues de cara al 2027, que es cuando lo tenemos que publicar, datado en el año 2026, todo el 26, tengamos en cuenta que esos informes tendrán que ir normalmente complementados por documentos de comunicación que den contexto a las posibles brechas y sobre todo vean cómo se están resolviendo o vías de evolución futura hacia la reducción de la brecha. Costes legales también los cubrirá el Estado en caso de discriminación a la hora de posibles demandas, ¿vale? Y bueno, la parte de la indemnización establece un límite de 3 años, lo cual es, en cierto modo, positivo, ¿vale? No vincular esto a un histórico que no sabemos hasta dónde puede llegar, ¿no? Por poner un poco en contexto, y ya doy la palabra a Julia, digamos que en España hemos entrado desde, bueno, aquí tenéis un poco el recorrido, ¿no? Desde el artículo 14 de la Constitución española, que todos conocemos, de todos los españoles somos iguales ante la ley, ¿vale? Después la Directiva 2006-54 del Parlamento Europeo, la Ley Orgánica 3/2027. Esta fue la primera ley orgánica seria que se lanzó en España. Esta fue ya en la época de Zapatero. Modificación del Estatuto de los Trabajadores, el Real Decreto Ley 6/2019, que esto ya era de Sánchez, garantía de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. Y luego ya entramos en los 901, 902, que estos son los que ya han hecho que definitivamente las empresas bueno, pues pongan recursos, energía y compromiso para resolver las brechas, sobre todo por lo que implica el cumplimiento de estos reales decretos. Básicamente, no poder trabajar con la administración pública si no tienes un plan de igualdad registrado, lo cual ha sido un requerimiento que ha hecho que muchas empresas se tengan que mover rápidamente hacia la negociación y registro de sus planes de igualdad. A partir de ahí, CSRD por orden cronológico y Directiva de Transparencia. Doy la palabra a Julia y vamos adelante con la parte de las diferentes normativas que se cruzan ahora mismo dentro de nuestro ordenamiento jurídico legal. Bien, gracias, Jorge. Bueno, buenos días y igualmente dar las gracias a ORH por permitirnos estar aquí hoy. Y bueno, pues vamos a lo que justo donde nos hemos quedado es en cómo interseccionan toda la normativa a nivel europeo que está viniendo relacionada con la sostenibilidad, con salarios, con retribuciones, con transparencia salarial. Entonces aquí identificamos como principales 3 directivas, que son la directiva por un lado de transparencia, cuyo objetivo, como ya ha comentado Jorge, es garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres y acabar con esas diferencias que actualmente en la Unión Europea están marcadas en torno a un 13% de diferencia salarial entre hombres y mujeres. Por otro lado, tenemos la Directiva de Elaboración de Informes de Sostenibilidad, la CSRD, que tiene más bien el objetivo de reforzar y normalizar toda la información que las compañías están reportando en materia de no financiera, la información no financiera y los ESG, con el también foco en lo que es la parte social, el pilar social, esa S de social, donde pues la directiva refuerza toda la información, indicadores y da parámetros y criterios de cómo se debe analizar la brecha salarial, de cómo también se debe reportar información sobre los salarios adecuados, ahora vamos a ver un poco más sobre esto, y las relaciones de equidad o justicia salarial que existen en la compañía. Y en tercer lugar tendríamos la directiva sobre salarios mínimos, que se aprobó en 2022 y tiene un poquito más de trayectoria y cuyo objetivo al final es establecer un marco lo más homogéneo posible dentro de la Unión Europea en el que se garantice una protección del salario mínimo, algo que aquí en España pues estamos acostumbrados o ya tenemos más manejo, pero en otros países de la Unión Europea pues todavía ese marco no existe. Si puedes pasar, Jorge.
Vale, como resumen un poco de esta última que estamos comentando, la Directiva de Salarios Mínimos, lo que busca es promover, reforzar la negociación colectiva para que aumente su protección, la protección de los convenios colectivos, y de esa manera pues garantizar que los salarios mínimos sean lo más adecuados posible. Incluso la directiva propone que el salario mínimo en cada país sea el equivalente a un 60% del salario medio bruto, como un índice de referencia. Esta directiva, como he dicho, se aprobó en el 2022 y ya está, pues de alguna manera, trasladándose aquí a España con las sucesivas subidas de salario mínimo que hemos estado viendo en los últimos meses, y con ese objetivo en el horizonte de ese 60% del salario medio bruto. Como próximos pasos, pues bueno, era el 15 de noviembre era la fecha límite para que los estados para transponer esta directiva. Se debe, además, los estados van a tener que reportar el cumplimiento de esta directiva cada 2 años a la Comisión Europea. Y bueno, lo que muchas compañías están haciendo en este sentido a nivel europeo es adelantarse, o han estado adelantándose, analizando con análisis de coste de vida, pues cómo sus salarios estaban acompasados con lo que son los costes de vida de los lugares o las provincias o las regiones donde tienen centros de trabajo y donde están pagando salarios que quizá estén sujetos un poco a ese salario mínimo o a los mínimos marcados por los convenios colectivos y quieren, digamos, adelantarse a ello. Bien, pues buenos días a todos. Vamos a seguir hablando ahora un poco más en detalle de la CSRD. Bueno, en detalle vamos a dar unas pinceladas sobre CSRD y la Directiva de Transparencia. La CSRD es una legislación de la Unión Europea que entró en vigor en enero del 23 y que lo que hace es ampliar las obligaciones en materia de información de sostenibilidad. Esta normativa lo que requiere es que las empresas proporcionen datos detallados sobre cómo integran la sostenibilidad en su modelo de negocio y cómo impactan los temas ESG, que como decimos son los temas ambientales, sociales y de gobernanza. Y todo esto se hace desde una doble perspectiva, que es lo que se conoce como doble materialidad. Por un lado está la materialidad financiera, que es cómo los asuntos ambientales, sociales y de gobernanza afectan a la posición financiera de la empresa, a sus resultados y a cómo se valora económicamente. Y luego la materialidad de impacto, que es lo contrario, ¿no? Es cómo las actividades de la empresa impactan en el medio ambiente, en la sociedad y las personas. Aquí se incluyen tanto los derechos humanos como la igualdad de género. Las SRS que veis aquí son unas normas europeas de información sobre sostenibilidad que lo que establecen es cómo deben reportarse todos estos aspectos que determina la CSRD y se dividen en 12 normas. Primero hay 2 normas generales transversales que lo que hacen es requerir información pues, muy general, ¿no? Sobre la estrategia de la compañía, el gobierno, la gestión de la sostenibilidad. Luego hay 10 normas más que ya son temáticas específicas, que son 5 sobre medio ambiente, 4 sociales y 1 sobre gobernanza. Nosotros aquí a lo largo de esta webinar nos vamos a centrar en las sociales, ¿no? Que son las que aplican y se vinculan con la Directiva de Transparencia. Entre las globales transversales hay una vinculación del ESRS 2 con la remuneración y cubre aspectos esenciales. Pues requiere que las empresas expliquen cómo las políticas de remuneración, incluidas las de los directivos, apoyan los objetivos de ESG, cómo reducir o eliminar brechas salariales o cómo cumplir con estándares de trabajo adecuados. Y también pide detallar, por ejemplo, cómo los sistemas de incentivos están vinculados a resultados concretos. Después vienen las de medio ambiente y el tercer bloque que ya iría más focalizado con esas normas sociales. Aquí estas abarcan pues, mucha variedad de temas, todo relacionado con la plantilla y incluida la divulgación del porcentaje de brecha salarial y la relación entre la remuneración de la persona mejor pagada de la compañía y la remuneración del empleado medio. A partir de aquí, como decíamos, veis que esta norma se divide en 4, la S1 y la S2, que son las que tienen mayor impacto en estos temas que vamos a tratar de la Directiva de Transparencia y de la igualdad. La S1 va más vinculada con el personal propio, es decir, que lo que requiere es desglosar la información sobre los salarios, la igualdad salarial, la remuneración justa y las brechas salariales por género de la plantilla. Y después está la S2, que está más vinculada con los trabajadores en la cadena de valor. Es decir, que estos requisitos de la S1 se extienden a los trabajadores indirectos o los trabajadores subcontratados. De manera que
también va a haber que reportar si los empleados subcontratados pues, reciben salarios justos y condiciones dignas. Las S3 y la S4 tienen menos impacto y estas, por ejemplo, lo que exigen es que si la política salarial de la empresa, o sea, que se analice si la política salarial de la empresa contribuye al desarrollo social en comunidades vulnerables. A continuación, si hablamos de la directiva de transparencia, si puedes pasar, Jorge, por favor. Bien, la directiva de transparencia está, como muchos ya sabéis, ¿no? Se aprobó el 17 de mayo del 23 y el objetivo de esta directiva al final es reducir y eliminar brechas salariales de género en la Unión Europea, garantizando que las empresas adoptan medidas para promocionar la igualdad en la remuneración. Los Estados miembros están obligados a transponer esta directiva antes del 7 de junio del 2026, por lo que en un año y medio como máximo pues, entrará en vigor en España esta legislación. La normativa introduce una serie de medidas que van a suponer un cambio significativo en todo lo que tiene que ver la gestión de la remuneración. Aquí hemos traído pues, los principales titulares que tiene esta directiva, ¿no? Y es que empresas con al menos 100 empleados tendrán que publicar información sobre brecha salarial entre personas trabajadoras, que las empresas van a tener que justificar brechas salariales superiores al 5% y este proceso va a ser de evaluación conjunta junto con la representación legal de los trabajadores y además para todas aquellas brechas que sean superiores a ese 5% va a haber que desarrollar un plan de acción. Todas las personas que soliciten empleo van a tener derecho a recibir información previa sobre el nivel y el rango salarial y además las empresas no van a poder indagar acerca de cuál es el salario actual del empleado. También las empresas van a tener que compartir información sobre cómo se establece, progresa y administra el pago, es decir, pues cómo se hacen los incrementos salariales y también va a haber que informar sobre cómo son los procesos de promoción o la progresión, ¿no? Dentro de una carrera profesional. Y además se tienen que poner a disposición del personal todos estos criterios. Las empresas también tienen que medir las diferencias salariales desde un enfoque multifactorial, es decir, que ya no vamos a tener en cuenta solo el género cuando hablemos de diferencias retributivas, sino que va a haber que incluir otras dimensiones como van a ser la edad, la etnia o las capacidades diversas. También se establecen sanciones efectivas y disuasorias. Hasta ahora en la legislación española las sanciones estaban acotadas, ¿no? Por infringir una norma. A partir de ahora, con la Directiva de Transparencia, las víctimas de discriminación salarial van a disponer de indemnizaciones sin límite y además la carga de la prueba va a repercutir en el empleador. Y por último, va a haber que comunicar de manera proactiva a la plantilla de dónde y de qué forma se pueden ejercer sus derechos de información. Es decir, que no va a ser suficiente con tener publicada toda esta información en la intranet, sino que vas a tener que asegurarte de que las personas acceden a ella y conocen realmente esta normativa. Vale, pues teniendo ya un poco de las tres directivas, vamos aquí a seguir hablando de la comparativa de las dos principales que tienen que ver con la transparencia salarial, que es la que nos ocupa hoy principalmente, con la directiva de sostenibilidad. Ya hemos comentado que el objetivo de ambas, los objetivos son distintos. Una está más enfocada en reducir esa brecha salarial, para lo cual, como ha comentado Arantxa, se impone que las empresas tengan que desarrollar planes de acción para corregir esas brechas que se identifiquen, mientras que en el caso de la CSRD son más obligaciones de reporte con el objetivo de que inversores y consumidores comprendan y puedan comparar el impacto medioambiental, social y de gobernanza que tienen las actividades de esas empresas. En cuanto también a la entrada en vigor, también las fechas y el momento en el que son obligatorias es distinto. De momento la Directiva de Transparencia está a la espera de transposición con fecha límite el 7 de junio del 2026. Sin embargo, la fecha de entrada en vigor de la Directiva de Transparencia de Sostenibilidad fue el 5 de enero del 2023 y el cumplimiento está establecido que debe empezar en el 2024. De hecho, ya está un poco en entredicho qué ocurre con algunas empresas que tendrían que haber empezado ya o que este año 2025 tienen que empezar a reportar información del año anterior, que eso es la
la dificultad, que siempre en el momento tenemos que pensar que en el año en el que entraría aquí en vigor en España o que le afectaría a nuestra compañía en función de si cumplimos los parámetros del número de empleados o del volumen de ingresos, siempre va a haber que reportar información del año anterior. Por lo tanto, hay que tener preparada, por así decirlo, los reportes y muy ordenada esa información. Ahora mismo, como ya digo, en el 2025 se tiene que empezar ya a reportar datos del año 2024 para las empresas cotizadas y las empresas de interés público, y hay ahora mismo tramitada en trámite de urgencia en el Congreso de los Diputados una normativa para que estas empresas puedan actuar dentro de un marco jurídico español. Y luego, pues el quién, ya lo hemos dicho, en el caso de la Directiva de Transparencia habla de empresas de menos de a partir de 100 empleados. En la Directiva de Sostenibilidad serían grandes empresas, entendidas como aquellas con más de 250 empleados, y pymes cotizadas también. Y todas aquellas empresas de terceros países que tengan ingresos de más de 150 millones en la región. Vamos a ver aquí un poco más en concreto qué solapamientos puede existir entre la Directiva de Sostenibilidad y la Directiva de Transparencia. Principalmente hay 3 similitudes en lo que tiene que ver con la definición del concepto de retribución, qué entendemos por retribución. Luego haremos un poco más de foco en cuáles son los conceptos salariales que la directiva menciona, y la fórmula de cálculo de la brecha salarial también es similar, con algunos matices que también comentaremos ahora. Los elementos a tener en cuenta para hacer los cálculos también son los mismos, y la obligatoriedad de publicar esa información de brechas salariales entre hombres y mujeres también va en la misma línea. En cuanto a las diferencias, pues la CSRD posibilita que las empresas publiquen de manera consolidada la información de brecha salarial de todos los países en el que la CSRD se les esté aplicando, o sea, de manera consolidada, mientras que en el caso de la Directiva de Transparencia se habla de una publicación por país. Por lo tanto, habrá que esperar a esas orientaciones que den los Estados miembros para hacer esa publicación y hacer, pues, publicar un dato específicamente del país. Luego, en el caso de la CSRD nos impone un umbral de aceptabilidad de brecha salarial, mientras que en la Directiva de Transparencia se habla de que a partir de un 5% de diferencias salariales habrá que dar justificaciones y establecer un plan de acción. En el caso de la CSRD no se establece cuál es el umbral de brecha salarial aceptable que deben tener las compañías. La CSRD incorpora además un nuevo ratio o un nuevo indicador, que es el ratio anual de remuneración total, que lo que implica es publicar el dato de cuál es la relación entre la persona que más cobra en la compañía y la mediana de salarios que tiene la compañía. En el caso de la Directiva de Transparencia, el único indicador como obligatorio es el de la brecha salarial, y lo que se pone más el foco es en reportar información y justificar muy bien cuáles son los requisitos para evaluar esos trabajos de igual valor, para identificar esos trabajos de igual valor, que tiene que ver con la metodología de valoración de puestos que estemos aplicando, ¿vale? Y bueno, luego también la CSRD está muy vinculada, y aquí tiene más que ver con la Directiva de Salarios Mínimos que hablábamos al principio, con la divulgación de cómo la compañía ajusta y adecúa los salarios en términos generales de sus empleados a las condiciones de vida y a las normas de salarios mínimos que puedan existir en cada país, ¿vale? ¿Por qué es importante entender estos solapamientos o la relación entre estas dos directivas? Pues porque evidentemente hay sinergias entre ambas directivas y va a haber que cumplir con requerimientos de información cada vez más demandantes, y va a ser muy importante ser coherente y no dar información en un lugar y en otro que no vaya alineada. Por lo tanto, es importante trabajarlos de manera conjunta, que los departamentos de recursos humanos trabajen de manera conjunta ambos informes para ganar en eficiencia. También es una oportunidad para establecer sistemas de gobernanza mucho más integrales y desarrollar una estrategia de transparencia que permita, por un lado, reportar toda la información en materia de brecha salarial, pero también tenga un enfoque de equidad y de justicia salarial que nos están exigiendo desde la Directiva de Sostenibilidad. Simplemente como dato, pues en los análisis y estudios que ha hecho AON, el 59% de las empresas citan que la mayor dificultad que tienen precisamente es la calidad y la disponibilidad de esos datos para poder reportar esa información de manera coherente.
Bueno, ahora vamos a entrar, continuando con la CSRD, vamos a entrar más en detalle en ver esa norma, ¿no?, que hacía mención a la plantilla propia. Esta norma en lo que se centra es en la gestión de los empleados que están contratados directamente con la empresa, y aquí se tratan aspectos sociales como las condiciones laborales de los empleados, la igualdad de oportunidades, la formación que reciben, la seguridad y la salud en el trabajo, y la negociación colectiva y el diálogo social. Como podéis ver, al final son normas que están muy vinculadas con la Directiva de Transparencia. Ahí podéis ver marcadas en rosa cuáles son esas normas que están más vinculadas con la Directiva de Transparencia. El estándar de estas normas se organiza en 3 bloques fundamentales, ¿no?, como os podéis ver ahí. Estrategia y modelo de negocio son normas más generales, incluyen procesos relacionados con la evaluación y la gestión de los impactos sociales. Luego, un segundo bloque que analiza la gestión de impactos, de riesgos y oportunidades, donde aparece ese proceso de diálogo con los propios trabajadores y representantes de los trabajadores. Esto ya no solo impacta con la directiva o está vinculado con la directiva europea, sino que es algo que también aquí en España, con la normativa española, ya tenemos que hacer para poder publicar y negociar un plan de igualdad. Y un tercer bloque que habla de las métricas y objetivos. Aquí se tratan medidas de desempeño, condiciones de trabajo, igualdad de oportunidades y otros derechos laborales. Aquí tenemos 3 normas que están muy vinculadas con esta directiva de transparencia, como es la cobertura de la negociación colectiva y el diálogo social, los salarios adecuados y las métricas de remuneración, la brecha salarial y remuneración total. Y sobre estos temas son sobre los que se va a tener que reportar en el informe de sostenibilidad. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a poder entrar un poco más en detalle acerca de cómo esta divulgación de ESRS 16 se lleva a cabo, ¿no?, que está vinculada con las métricas de remuneración, la brecha y la remuneración total. ¿Cómo se hace el cálculo? Hablábamos, ¿no? Esta lo que pide es que se informe acerca de la brecha salarial de género y la relación entre la remuneración de la persona mejor pagada y de la media del resto de empleados. Vamos a ver cómo se hacen esos cálculos. Como podéis ver, la fórmula es igual, es la fórmula de Eurostat, es la que llevamos usando para hacer las auditorías retributivas y también la que se va a usar en la Directiva de Transparencia. Lo que pasa es que sí que hay una diferencia, y es que es el nivel mínimo, el nivel medio de la retribución bruta hora de hombres menos nivel medio de retribución hora bruta de mujeres. Es decir, que aquí estamos hablando de horas, cuando nosotros lo que habitualmente calculamos es el salario bruto anual. Y todo ello partido por el nivel medio de la retribución bruta hora de hombres multiplicado por 100. ¿A qué nos referimos cuando hacemos el cálculo de la fórmula? ¿A qué nos referimos con retribución? Bueno, pues es el salario o el sueldo base o mínimo ordinario y cualquier otra retribución dineraria o en especie que el trabajador perciba directa o indirectamente, es decir, todos esos componentes, complementos o variables. El nivel salarial es el salario bruto anual y su correspondiente salario bruto por hora, y por nivel salarial mediano lo que entendemos es el salario del empleado, que haría que la mitad de los empleados queden por encima y la otra mitad queden por debajo de ese salario. Después también decimos que es importante divulgar la relación entre la remuneración de la persona mejor pagada y la mediana del resto de empleados. ¿Cómo se hace este cálculo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se entiende por remuneración total? Aquí es importante comentar que queda excluido la remuneración del individuo mejor pagado cuando se hace ese cálculo. Aquí lo que se tiene en cuenta cuando hablamos de remuneración total es el salario base, es decir, la suma de la retribución en metálico garantizada a corto plazo y no variable, la retribución variable a corto plazo y todos los beneficios en metálico, es decir, primas, comisiones, participación en beneficios. Después todo lo que tiene que ver con retribución en especie, ¿no? Coche, seguro médico privado, seguro de vida, y también la remuneración directa, es decir, todos esos incentivos anuales a largo plazo a través de todos los vehículos y sistemas que tenga la compañía. Vale, pues bueno, pues todo lo que son los requerimientos y el detalle de las fórmulas de cálculo y de elementos que se tienen que incluir
lo que nos preguntamos ahora es, bueno, ¿qué preguntas se hacen habitualmente las empresas en base a nuestra experiencia y a los estudios que también estamos haciendo desde Aon? Pues ahora mismo las compañías están sobre todo preguntando qué se puede hacer para prepararse de manera a la vez, de manera paralela, para la presentación de estos informes de la CSRD y los informes o la información que nos van a pedir para el cumplimiento de la Directiva de Transparencia, y cómo pues, hacer más eficientes los esfuerzos que tiene que hacer Recursos Humanos en materia de reporte de información. También pues, trazar un mapa de cómo las diversas divulgaciones que va a haber que ir haciendo cubren todos los temas y no se deja ninguno. Muchas compañías están también preguntándose cómo estoy yo de preparada para poder hacer ese reporte de información y cómo están mis estructuras salariales, mis marcos de bonificaciones, mis procesos al final de gobernanza de recursos humanos, cómo están de preparados para exponerse a este escrutinio. Por lo tanto, aquí, siguiendo un poco los apartados que establece la CSRD de métricas de remuneración y salarios adecuados en relación a la normativa de transparencia, las empresas están haciendo principalmente dos preguntas en relación a las métricas. ¿Cómo establecer un enfoque coherente para calcular ese salario bruto a la hora? Que sí es verdad que es práctica habitual en algunos países, pero por ejemplo aquí en España, no, como ha comentado Arantxa, no es digamos el parámetro que se tiene en cuenta a la hora de comparar salarios entre hombres y mujeres, sino que se usa más ese salario bruto anual. Y luego cómo garantizamos que ya hemos dicho que la información sea coherente y sea similar para ambos informes. Aquí, fundamental y en lo que se debe trabajar es definir claramente qué componentes de pago hay que incluir o excluir del análisis, ver qué se hace con pues aquellas percepciones que son más especiales como prestaciones, como pensiones, definir claramente una fórmula para calcular ese salario bruto por hora y establecer una forma de reportar esa información, un informe consolidado con el detalle que nos va a exigir tanto una directiva como la otra. Y en lo que tiene que ver con salarios adecuados, pues también algunas empresas están, como digo, adelantándose un poco a esas subidas que ya estamos viendo aquí en España de salario mínimo y cómo garantizar que los empleados reciben un salario adecuado acorde con criterios de referencia que puedan ser aplicables en diferentes regiones según la compañía tenga su sede. Y aquí pues igual entra en juego la definición de qué elementos de pago debemos incluir y cuáles no, definir qué referencias de salario digno vamos a utilizar para decidir para determinar si la empresa está pagando o no un salario adecuado. Y luego las múltiples fuentes de referencia y los enfoques de análisis que se deben tener en cuenta en este tipo de análisis. Aquí pues os dejamos un poco como la hoja de ruta que nosotros normalmente trabajamos con compañías que están haciendo esta transposición, por así decirlo, integral de todas las directivas, empezando principalmente, como hemos dicho muchas veces, con una evaluación, un estado de preparación, de madurez de la compañía para poder responder a los requerimientos de la transparencia salarial, haciendo una revisión sencilla pero también muy enfocada en procedimientos para poder tener claro dónde se tienen que enfocar y dónde tienen que actuar prioritariamente, un análisis de la arquitectura organizativa y de retribución. Al final, en este tipo de reportes se van a estar examinando todo el rato nuestras metodologías de valoración de puestos, nuestros sistemas de retribución, de compensación, políticas. Por lo tanto, un análisis y una revisión, y en caso de no existir, una estandarización de esos procedimientos es sumamente importante. Una vez tenemos esas bases asentadas, trabajar en análisis de igualdad salarial y de data analytics, aquí pues haciendo un apoyo en el caso de España a todo lo que es el análisis de brecha salarial que ya se hace en el marco de las auditorías retributivas, pero compaginándolo también con herramientas de gestión de data analytics que nos permitan pues
coger todos esos datos y analizarlos y cruzarlos de una manera fácil, visual y que sea garantista, que el dato sepamos que es un dato fiel y que nos reporta una información adecuada. Y aquí también, para incorporar ese enfoque de la CSRD, se puede también trabajar en el ya identificar aquellas lagunas que pueda existir entre la información que nos están pidiendo en los SRS, en los informes de sostenibilidad y en la información que tenemos que reportar para los informes de transparencia. Y por último, una vez todo esto está trabajado, trabajar también en una estrategia de Employee Value Proposition y de bienestar que se vincule al final con esa cultura de transparencia, reportando e informando a la plantilla de toda esa información nueva que la Directiva de Transparencia establece a la que tienen derecho y hacerlo pues, a través de mecanismos de comunicación claros y transparentes. Os hemos traído aquí un poco para que veáis, ¿no?, cómo se aplica ya en la realidad la combinación de estas dos directivas y tendríamos por un lado, os planteamos aquí el caso de un cliente real, una entidad financiera con más de 10.000 empleados en toda Europa, que lo que busca es informar de esas métricas de remuneración, de brecha salarial y del ratio de remuneración total que pide la Directiva de Sostenibilidad, para lo cual tiene que hacer un cálculo del salario bruto la hora, determinar los componentes salariales que tiene que incluir y excluir y garantizar la coherencia del enfoque cuando informe en los dos reportes que tiene que hacer. Aquí en AON pues, se le acompañó precisamente en esa definición de componentes salariales, de definir y determinar la retribución bruta a la hora y de consolidar un cálculo, una fórmula de cálculo estandarizada para la brecha salarial y para el ratio de remuneración anual. Además, en todo este proceso se hizo una revisión y un mapeo de más de 300 componentes salariales que estaban aplicándose en más de 10 países y se calcularon los Gender Pay Gap y los ATRR, que es ese ratio de remuneración total anual, consolidados para todos estos países, haciendo un análisis detallado y pudiendo identificar pues, dónde podrían estar áreas de trabajo en el futuro dentro del marco de la normativa de transparencia. De esta manera, pues se asegura un enfoque sólido, con parámetros sólidos, se proporcionaron además certificados para luego las divulgaciones de la CSRD y se permitió comprender pues, dónde estaban a lo mejor las áreas prioritarias de atención con las principales deficiencias. Y se identificaron las sinergias clave que podrían existir entre el cumplimiento de la Directiva de Transparencia y el cumplimiento de la Directiva de Sostenibilidad, y todo ello refuerza y contribuye a una estrategia general de Total Rewards con un enfoque de igualdad retributiva y de transparencia. Y por último, queríamos seguir contando, ¿no?, compartiendo con vosotros los resultados de la encuesta que ha elaborado AON sobre la transparencia retributiva a lo largo de 2024. Y en esta ocasión queremos compartir con vosotros las preguntas que hace más mención a todos estos temas de la directiva, ¿no?, a cómo se está preparando y cómo se está comunicando. Entonces, como siempre, lo dividimos en esos tres bloques, ¿no?, esas tres zonas geográficas: Reino Unido, América del Norte y Europa. Y a la pregunta de cómo está su compañía de preparada para estos temas de transparencia, un 51% afirmó estar en proceso de preparación, mientras que hay un 40% de compañías que todavía no ha preparado nada. Si desglosamos esta pregunta por zona geográfica, vemos que Reino Unido es la que menos preparada está y Europa y América del Norte, pues más o menos tienen resultados bastante similares. Esta encuesta la realizaron alrededor de 200 compañías. Si seguimos hablando de la preparación, ante la pregunta si se ha realizado alguna vez un análisis independiente de igualdad salarial, bueno, pues afirmativamente han contestado América del Norte un 55% y Europa con un 63%, son las que ya han hecho, las que más han hecho estos análisis independientes de igualdad salarial. De nuevo, Reino Unido está por debajo.
Y un 13% es la diferencia salarial media que tenemos actualmente entre hombres y mujeres de la Unión Europea. Si aquí tenemos en cuenta que con la Directiva de Transparencia todas aquellas brechas que sean superiores al 5% se van a tener que justificar y explicar, pues en este caso observamos, ¿no? O adelantamos que van a ser muchas brechas y las que se van a tener que trabajar en colaboración siempre con la representación de los trabajadores. La siguiente pregunta que hacemos es si a la hora de considerar cualquier cambio que se pueda introducir con respecto a la transparencia salarial, en qué medida estos cambios serán globales y locales. Vemos que aquí en Europa en el 55% de los casos tendrá un enfoque global, en Reino Unido un 40% y en América del Norte un 40%. Aquellas empresas que han dicho que van a tener un enfoque más local, pues lo más probable es porque estén en lugares donde no están afectados por la directiva europea, entonces van a dejar que los países adopten las medidas que quieran a nivel más individual. Y ya por último, en cuanto a la comunicación, cumplimiento y presentación de informes, en cuanto a qué consideraciones se han tenido en cuenta a la hora de interpretar, informar sobre pensiones y prestaciones, vemos que en Reino Unido un 69% todavía no lo ha considerado, en América del Norte un 56% no lo ha considerado y en Europa un 56%. Por lo tanto, parece que sí que estamos más mentalizados, ¿no? Y más concienciados acerca de las retribuciones en metálico, pero bueno, hay que tener en cuenta que todo lo que tiene que ver con pensiones y prestaciones también debe de incorporarse en estos cálculos que hagamos sobre la brecha salarial. Y bueno, por último, nada, simplemente agradeceros voy a pasarme a la inicial para que veáis los tres que estamos. Bueno, yo creo que si hace falta recurrir a la presentación, podemos recurrir a la presentación de nuevo a alguna página concreta en función de las preguntas que pueda haber, pero con digamos, con esta webinar concluimos esa serie de 4 que hemos hecho desde verano, desde el mes de septiembre. Empezamos con la de cultura de transparencia y procesos, después entramos con una parte de la importancia y el reto que era la parte de comunicación. La tercera fue vinculada con los procesos de toda la gestión ingente de datos, el Data Analytics, fue la tercera webinar que hicimos, y la de hoy, pues bueno, la parte de la acumulación normativa que hay en materia de transparencia, con el tema también de la erupción de la CSRD, de la parte de sostenibilidad, que yo creo que es una parte importante dentro de lo que es las preocupaciones que vamos a tener en los próximos meses, años, ¿no? Dentro de las compañías. Estupendo, pues muchísimas gracias a los tres. Yo ya tengo aquí unas cuantas preguntas y como tengo unas cuantas, vamos a empezar ya directamente, vamos al tiro. La pregunta primera es de Marta, que nos dice, ¿sabéis si el Real Decreto que aprueba la implementación de la CSRD, la de sostenibilidad en España, será en 2024? Lo pregunto porque parece que si no se aprueba, no se podría obligar a las empresas españolas a aplicarla de cara a los reportes anuales de 2024. Exacto, esa es la que estábamos diciendo que estaba en trámite de urgencia dentro del Congreso y pues si no se aprueba, efectivamente no hay un marco regulatorio porque las directivas no son derecho directamente aplicable en los países de la Unión Europea, con lo cual hasta que no haya una normativa nacional, pues no se puede actuar, por así decirlo, no hay un marco legal para actuar. De acuerdo. Lo que sí que es seguro es que en 2026 sí o sí ya se aplicará. Pregunta de Rocío. ¿Las empresas no cotizadas ni de interés público con más de 500 trabajadores, cuándo deberían implementar la Directiva de Transparencia? Bueno, la Directiva de Transparencia es para empresas de más de 100 empleados, independientemente de que sean de interés público o no, incluidas las públicas. Exacto. Sí, la Directiva de Transparencia no hace esa distinción entre interés público, simplemente es el volumen de empleados lo que marca el tener que aplicar la normativa o no. Vale. A ver, nos pregunta también Marta, ¿cómo hacemos cálculo de hora de una empresa que está en 10 países y por país depende de entidad? Depende de la entidad, tiene unas horas anuales por contrato. ¿Se hace media ponderada o cómo hacemos? ¿Se cogen las horas percibidas o las teóricas por contrato? Claro, aquí hay que efectivamente definir el caso concreto, ¿no? Ver
en cada país, porque aquí, por ejemplo, para hacer esos cálculos normalmente se atiende a lo que son las horas establecidas por convenio, las horas anuales establecidas por convenio. Habría que ver en cada uno de esos países, según la regulación que exista, pues cómo establecer una media ponderada puede ser, o incluso hacer diferentes escenarios para diferentes países si la legislación es muy diferente en unos y en otros. Vale, sí, lo que apunta además Marta, claro, es que aquí tenemos el registro horario, pero en otros países eso no existe. Entonces, coger las horas, a lo que decís, hay que Claro. ajustarse a la normativa nacional. ¿Mm? Sí, normalmente incluso aquí, bueno, con el registro horario, bueno, a ver si se tiene un registro horario con las horas se puede hacer, pero lo ideal es pues atenerse a a las horas anuales pactadas por convenio, que sabes que sí o sí son las estándar, por así decirlo. Siempre que haya un convenio de aplicación directamente, que la empresa lo aplique, es que también eso cambia según la empresa. Vale. Lorena nos pregunta, si se retrasa la transposición y aplicación de la CSRD, ¿en España se retrasarán los plazos de aplicación según el tipo de empresa? Por ejemplo, si entra en 2026, ¿las empresas del segundo tramo se mantendrían la aplicación en 2026 con información de 2025? Pues es una buena pregunta para hacérsela al legislador. Sí, Sí, claro, sí, no, dependerá de cómo lo claro. aterrice. Dependerá de, claro, ellos podrán establecer si un proceso de cumplimiento también pues espaciado en el tiempo o no, o transponerla directamente y hacerlo obligatorio desde el momento que se apruebe aquí en España. Ujú. Esta pregunta es mía. ¿Cómo se habla la Directiva de Transparencia con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial en lo que respecta a datos, protección de datos? Bueno, la Directiva de Transparencia establece dentro de sus artículos, establece una vinculación con la protección de datos. Lo que pasa es que luego esto va a estar vinculado, igual que pasó con la parte de igualdad, a un proceso de negociación negociación, parte social, parte empresarial, procesos judiciales o normas que vayan, bueno, sí, digamos, diferentes procesos judiciales que vayan viendo la luz. De hecho, salió un tema de la Audiencia Nacional primero, ahora recientemente hemos Mm. tenido otras sentencias, con lo cual vamos un poco más vinculados a las sentencias, a la evolución de las sentencias, que no a lo que pone la propia norma en sí mismo. Con lo cual, Sí, estaremos seguramente sujetos a todo el proceso de negociación vinculado a las posibles sentencias que puedan ir saliendo. sí, Lo cual aquí da bastante inseguridad. Sí, 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 pero no, aquí con la normativa española pasa lo mismo. Hay diferentes criterios de interpretación, cada parte sostiene un posicionamiento y al final, pues eso, hasta que una empresa denuncia y un juez es el que toma parte y a partir de ahí ya, pues ahora eso, contamos con una nueva sentencia que defiende un poco más todo el tema de protección de datos, pero ha habido otras épocas en las que pues se han pedido los datos, toda la información retributiva, incluso individualizada de los empleados, ¿no? Que la norma, o sea, la directiva no dice eso en ningún caso, pero bueno, son formas de interpretarlo y al final, pues no, hasta que no llega un juez y da un veredicto, pues. Sí, como dice Álvaro, llegarán sentencias que acaben constituyendo jurisprudencia. sí, claro. eso es Eso lo De que eso pasa hablamos. Justo de últimamente eso en el hablamos. ámbito laboral. Es eso así. es lo que ha pasado. Pregunta de Marta. ¿Por qué decís que tenemos obligación en 2026? ¿En 2025 no creéis que se apruebe el Real Decreto de CSRD? Es que no Bueno, sabemos, o sea, es que no se sabe no realmente. la de la CSRD es eso, está en trámite ya en el Congreso y otra cosa es la transposición de la De la Directiva de directiva. Transparencia, es que son dos directivas diferentes. Entonces, la de la CSRD, pues sí, debería en este año 2025 ya. Lo que ocurre es que luego esa propia directiva da, como estaba comentando alguien, como diferentes plazos en función del tamaño, en función del número de ingresos, y ahí es lo que el 2026, si no recuerdo mal, es como el momento en el que ya todas las empresas, cumpliendo con todos los requisitos, van a tener que empezar a reportar información del 2025, claro, del año justo anterior. Sí, y la directiva de transparencia, la fecha que tenemos es la de como máximo, ¿no? Que es en junio de 2026, pero también en cualquier momento pues la directiva de transparencia puede aprobarse. De hecho, había rumores antes bueno, en verano,
que podía producirse la transposición en el segundo semestre de este año y al final, bueno, por diferentes motivos que desconocemos, no se ha producido, pero sí que el consenso de sindicatos, personas con las que nosotros estábamos en contacto, sí que parecía que se iba a producir ya, iba a estar ya hecha la transposición, pero bueno, por algún motivo no se ha hecho. Pero sí que suponemos que entrado el 25 no tardará mucho en realizarse, sobre todo teniendo en cuenta que ya hay países que lo han hecho, con lo cual ya tienen en dónde mirarse y ni ser, entiendo que los Estados miembros quieren ni ser los primeros ni los últimos, ¿no? Ni ser el primero como Suecia ni el último, con lo cual empezarán a a producirse transposiciones ahora mismo, el próximo año, a principios del próximo año, con lo cual entiendo que España no será una excepción. Cierto es que querían haberlo hecho en el último trimestre del año, pero como se les han Sí, acumulado normas laborales, yo creo que a esta han dicho, vamos a esperar también a ver qué hacen otros, pero la Sí. intención era que fuera ujú, inminente casi, ¿no? Y lo exacto. recuperarán, lo retomarán. Nos pregunta Álvaro, en vuestro conocimiento del mercado español, ¿cómo van las compañías haciéndose la idea de que tienen que aplicar ya, dentro de nada, la directiva de transparencia? ¿Hay una sensibilidad, hay una Es, conciencia de lo que supone o no? es buena pregunta porque lo que sí es cierto es que nosotros el primer artículo de transparencia que lo publicamos con RH Sí. fue en noviembre, si no recuerdo mal, del 22, puede ser, Del 22, fue del 22, 22. ¿verdad? Mm, Y ahí nos sí. decían, ¿qué haces publicando cosas de transparencia? Pues Mm, porque sabíamos lo que iba a venir. sí. Realmente en ese momento ese artículo no tuvo ningún impacto, así te lo digo. Al final, No, todavía no, es así. no era un tema que estuviera en el ambiente o que fuera una preocupación, ¿no? Mm, Lo que sí hemos visto es que a medida que este año hemos ido haciendo múltiples eventos y reuniones de transparencia con nuestros clientes, mm, cada vez la asistencia a ese tipo de eventos, bueno, la asistencia misma a esta propia webinar y a la serie de webinars que hemos ido manteniendo este segundo sí, semestre del año ha sido, por llamarlo de alguna manera, masiva. Ha habido muchísima sí. asistencia, con lo cual Ujú, empieza a haber ya una cierta preocupación por entender de qué va la directiva. Y yo os diría también que trabajando nosotros estamos haciendo diagnósticos de transparencia en este momento con múltiples clientes y el ujú, punto de partida, dependiendo del sector y del cliente, pues hay clientes que ya tienen bastantes cosas hechas, pero ujú. claro, hay tanto camino por recorrer que es difícil tenerlo todo hecho. Al final es importante hacer ese plan, esa planificación, ese diagnóstico para conocer el punto de partida y saber todo lo que tenemos que hacer y sobre todo generar impacto en la propiedad, en los accionistas, porque hay inversiones que acometer. Por lo tanto, es importante también concienciar arriba. Y preparar muy bien los datos. Sí, efectivamente. Y ahí sí que hay una cierta debilidad tradicional, ¿no? Ujú. En organizar bien los datos de compensación. Y eso que dentro de lo que son los datos de recursos humanos, los datos de compensación tienen otra dimensión. Nos pregunta también Javier, en este escenario, la definición de los criterios de valoración de puestos que la compañía defina, ¿se darán por válidos? Si no fuera así, ¿qué criterios o estructura mínima deberían cumplirse alternativamente? A ver, mi recomendación aquí es que no nos inventemos el modelo de valoración de puestos. Hay modelos de valoración de puestos de mercado, Ujú, no muchos, pero los hay, ujú, que tienen una serie de criterios, o sea, que puedas valorar el modelo pueda ser útil para valorar desde un directivo hasta un operario, que pueda ujú. valorar cualquier función, cualquier sector, cualquier geografía, obviamente que no estén sesgados por género, por sexo. Modelos válidos. Crear un modelo de valoración exige muchos años de experiencia y mucho trabajo por detrás. Fijaos en un ejemplo válido reciente, el sistema de valoración del ministerio. Ah, ¿Cómo ha ido? Es decir, no ha sido, y se dedicaron muchos recursos, se invirtió unas sumas de dinero importantes, se involucró a diferentes profesionales para poder hacerlos. Yo ahí lo que recomendaría es que el modelo de valoración sea un modelo de mercado, no cuesta tanto un modelo de valoración, y nos evitamos cualquier problema claro. de errores de cálculo y sobre todo, muy importante, el modelo de valoración lo vamos a tener que explicar internamente. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es trabajar ser capaces de utilizar un modelo de valoración que sea de mercado, que sea explicable, que sea claro, ¿vale? Con lo cual es un poco la recomendación clara de todo esto, ¿vale? No inventarnos el modelo de valoración. Ujú, sí, modelos testados y eso que nos permitan esa explicabilidad que se va a convertir en uno de los términos no de Ujú, moda, pues porque se va a quedar, porque exacto. está en transparencia, está en inteligencia artificial y está, pues incluso os diría yo, en toda la parte de sostenibilidad.
La Ujú. explicabilidad va a estar detrás de todo. Nos pregunta también Javier, no, Javier, no, espera, Jorge, hola, mira, José Antonio Gallardo, a quien debes conocer, Jorge, porque te saluda expresamente. Sí, sí. Dice, me gustaría saber tu opinión respecto de la polémica del registro retributivo con la nueva sentencia del Tribunal Supremo de Audiencia Nacional y si esto afectaría también a la obligación de proporcionar datos individuales del personal directivo con el argumento de la transparencia retributiva. Hola, José Antonio. Antonio, Encantado de encantado. tenerte aquí. A ver, aquí con las sentencias que ha habido, primero hubo una de la Audiencia Nacional, después recientemente ha habido otra, y lo que tenemos ahora mismo es una mayor regulación para proteger los datos de carácter personal, ¿vale? Quizá aquí sí que debería, quien está más vinculado o vinculada en los procesos de negociación con comisiones negociadoras de igualdad es Julia. Sí, Quizá ahí sí un poco, Julia, puedes contar también tu experiencia de cómo estamos en ese sentido. sí, perdonad, que es que mi ordenador ha muerto y me he tenido que venir aquí con Arantxa. Sí, a ver, justo con la última sentencia del Tribunal Supremo que, digamos, ha tumbado la de la Audiencia Nacional, ya es difícil, o lo que estamos viendo en las comisiones es que, bueno, aceptan que allí donde haya una única persona y además no haya comparativa, no se dé esa información. La directiva, una vez más, igual que ocurría con la legislación española, no habla de pues, ese posible conflicto que pueda haber entre las normativas de protección de datos y las normativas de transparencia, no hace mención, pero sí que la sentencia del Tribunal Supremo, yo creo que al menos aquí en España deja muy claro que no hay una justificación clara de por qué hay que revelar un dato salarial de una persona cuando no hay comparativa con respecto a otro sexo. Y luego también, pues, también entra un poco a valorar que el salario al final es un dato que tiene una especial protección y que el registro, o sea, la normativa que regula el registro retributivo en España no es una, pues digamos, una habilitación legal suficiente porque en ningún momento pone textualmente la normativa que se deban proporcionar esos salarios individuales. Por lo tanto, no decaería la normativa de protección de datos, que solamente decae cuando hay claramente una norma de rango de ley en la que se establece que pues se debe dar esa información. Como la normativa, el Real Decreto 902, no dice eso textualmente y tampoco se justifica para el fin o el propósito final que tienen estas normas de garantizar la reducción de brechas salariales, pues yo creo que la interpretación del Supremo es la que va a primar y no... A ver, ¿lo podremos ver? Sí, porque bueno, como argumento se podrá utilizar, pero no lo estamos, por nuestra experiencia con comisiones negociadoras, no lo estamos viendo, que lo estén intentando utilizar. Si utilizan el 5%, la rebaja del 5%, ya sí se está viendo comentarlo en algunas comisiones de que por debajo del 25 hasta el 5 hay que analizar, hay que entrar a analizar, pero no se está utilizando la directiva de transparencia para argumentar que se deba dar información de personas que individualmente. Perfecto, pues llegamos aquí con las preguntas, entre otras cosas porque además ya nos pasamos del tiempo, nos gusta ser bastante puntuales, sobre todo con las agendas de nuestros ponentes y también de nuestros asistentes. Quedamos a vuestra disposición, por supuesto, para cualquier duda que queráis trasladarnos, especialmente al equipo de AON, que son los expertos. Yo simplemente las podría vehicular hacia ellos, pero sí que quiero, mira, dejaros por el chat, porque ha habido alguna persona que nos lo ha preguntado, dónde están alojados los datos de todos los webinars que han configurado este ciclo. Os he puesto ahí el link para todo ello. Si necesitáis la documentación adicional que compartimos, lo mismo, os ponéis en contacto con AON o con nosotros mismos y os lo haríamos llegar, porque realmente que ha sido un ciclo muy, muy compacto, muy integrador de todos estos retos que hay en torno a la transparencia retributiva y al que seguiremos, uy, perdón, tengo un catarro que no veáis, al que seguiremos dándole cancha, porque esto no ha hecho más que empezar. Y va a haber que analizar en detalle pues, mucha casuística a medida que también las empresas, una vez que esto se dispare, pues empiecen con la implantación efectiva. Gracias a todos, de verdad, ha sido un placer teneros. Gracias a ON por la confianza, gracias Jorge, Arantxa, Julia y Julia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y gracias a ORH ¿no? también, Ya porque tengo la Observatorio, cabeza. esta serie con Observatorio ha sido todo un lujo poder dar a Sí. conocer o poder aportar nuestro conocimiento al mercado.
Ha sido también un reto para nosotros porque de hecho pensábamos que iba a estar transpuesta la directiva en esta cuarta Sí, webinar. cierto. No ha sido así, pero aún así había muchísimos temas que tratar y que analizar. Por lo tanto, un placer haber estado colaborando con el observatorio y hoy encantado de haber tenido tanta audiencia en estas sesiones. Es hora, ya os invito, es hora de que seamos proactivos ante normativas que de verdad van a suponer un cambio radical, sobre todo empezando por la cultura y luego siguiendo por los procesos como esta directiva. Y os animo a que, bueno, pues sigáis explorando con Aun y con nosotros el camino complejo que tenemos por delante. Un abrazo a todos, que, mira, aprovecho que tengáis una muy feliz Navidad, unas fiestas de Navidad muy agradables en compañía de vuestros seres queridos, de las personas que os hacen felices, que eso nos va a cargar de energía para un año 2025 que se presenta muy intenso también, y que tenemos que aprovechar. Un abrazo a todos, muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta Hasta luego. luego. Gracias.